Bueno, el primer tema que vamos a estar debatiendo en el día de hoy tiene que ver con la reunión sobre la cual se tenía tanta expectativa previo a la entrevista que el presidente dio con Blanca Rodríguez. En esa entrevista la expectativa me parece que bajó un poco porque se anticipó el cual podría llegar a ser el resultado de la famosa reunión del presidente con la comisión seguidora de seguimiento, de la pandemia, ¿no? Vamos a repasar el tape con información y después tenemos invitado aquí en estudios para justamente analizar un poquito más en profundidad. El presidente Luis Lacalle Pou recibió a los legisladores que integran la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia del Senado este miércoles en Torre Ejecutiva. El Frente Amplio pide una reducción de movilidad parecida a la sucedida en marzo de 2020. Y parece de abrumador sentido común que si a fin de marzo del año pasado teníamos un muerto por coronavirus en el Uruguay, 290 casos activos y 12 personas en el CTI, no parece tener sentido que tomemos medidas menos importantes con la circunstancia actual. El oficialismo recuerda que la reducción de la movilidad de marzo fue algo que adoptó la gente y sostiene que el gobierno cuida con sus decisiones a los más vulnerables. Se invita a la gente a restringir la movilidad. En eso estamos todos de acuerdo que hay que restringirla. Lo que no se quiere llegar es a disponer medidas que después no se puedan controlar efectivamente. Acá no se quiere llegar al punto de represión que parece que hay algunos que quieren que se llegue a ese punto. Cuesta que no se reconozca que la estrategia para enfrentar la pandemia en el 2021 es una estrategia que ha tenido un fracaso que es rotundo, porque si estás entre los 3-4 países del mundo con más muertes en los últimos 2 meses, está difícil convencer a la gente de que se está haciendo bien. Para Andrade, el gobierno debe ayudar económicamente para que la gente pueda quedarse en casa y pide medidas que costarían el 0.3% del PBI para blindar junio. El oficialismo sostiene que 7 de las propuestas del Frente Amplio serán tenidas en cuenta. Otros miembros de la coalición hicieron también pedidos en la reunión. El senador Manini pidió que se dupliquen los jornales solidarios y que no sean solo para las intendencias. Como Partido Colorado ya habíamos hecho propuestas en el mes de febrero, muchas de las cuales han sido contempladas. Hoy conversamos sobre algunas que quedan pendientes, algunas, por ejemplo, el tema de la inversión en infraestructura que ayer el presidente anunció. Bien, y le damos la bienvenida al senador Gustavo Penades por el Partido Nacional y presidente además de la Comisión de Seguimiento de la Pandemia. Gracias por estar aquí. Por favor, un gusto, como siempre. ¿Quedan más puertas abiertas que cerradas a partir de esta reunión o al revés? No, a ver, lo que quedó abierto y sigue estando abierto es la voluntad de diálogo. Yo, la verdad que de la reunión lo que me sorprendió fue la virulencia con la que sale de la misma la oposición, el Frente Amplio, a manifestar su desacuerdo. Porque los puntos en los que sabíamos que no iban a existir acuerdos eran públicos y notorios y ya vienen arrastrándose desde hace tiempo. Y además porque las circunstancias hoy están necesitando, y el presidente lo ofreció en el día de ayer, un mensaje mucho más contundente desde el punto de vista del sistema político y del gobierno, pero en su más amplia concepción de la palabra de gobierno, de seguir exhortando a la gente a seguir manteniendo las medidas que hoy están vigentes y que algunas de ellas parecerían ser que han ido aflojándose desde hace ya mucho tiempo por parte de la población. La diferencia central está vinculada a que las medidas de restricción de la movilidad, cuando nosotros pedimos que se pongan en el ejemplo diario, es ahí donde comienzan a tener debilidades. Porque lo hemos dicho en varias oportunidades, perfecto, se cierran los shopping, ahora ¿qué hacemos con las ferias? ¿Qué hacemos con el movimiento que a diario tiene el país desde todo punto de vista que no es posible enfrentar financiando a todo el mundo que deje de tener actividades? Bueno, pero cuando plantean esa suerte de renta temporaria, la oposición, y dice que es el 0. no sé qué del PBI, que supondría... No, pero ¿eso no se puede o está calculado en base a qué? Eso es un cálculo absolutamente antojadizo, que la propia oposición cuando le planteamos, bueno, ejemplifíquenla, dice, bueno, es más o menos eso, porque es imposible calcular lo que implicaría una cuarentena obligatoria, porque de lo que se está hablando es de una cuarentena obligatoria. O sea, senador, de recluir, ¿se está hablando de una cuarentena obligatoria o de cerrar o parcial, digamos? Pero no es imposible, si lo que realmente se quiere por esta vía, que no está demostrado que dé resultados, el ejemplo lo tienen hoy en la Argentina,
que vienen de cierre tras cierre tras cierre, algunos de ellos de varios meses. El último fue de 9 o 10 días y ayer tuvieron el récord de muertes y el récord de contagios. No está demostrado que eso sea así. Eso no quiere decir, porque también en esto no se puede, no es admisible que se ponga como antípoda. Bueno, si usted no quiere la restricción absoluta de circulación, lo que quiere es la apertura absoluta, no, nada que ver. Hoy está vigente en el Uruguay una ley que estableció la suspensión del derecho constitucional a la reunión en el mes de diciembre votada, con el voto en contra del Frente Amplio, y que hoy está vigente, pero que todos sabemos que lamentablemente no se está cumpliendo. El presidente de la República dijo ayer claramente que si lo que se busca es que el final de la acción sea un final de la acción punitivo, o sea, que se termine por lo que comúnmente se conoce como reprimir, el gobierno de la República no está dispuesto a llevar adelante esa represión. Y entonces, cuando usted habla, bueno, pero las restricciones pueden ser parciales, ¿pero parciales de qué? Usted cierra los shopping pero deja abiertas las ferias. Usted establece una... A ver, ¿y qué pasaría si se suma cerrar ferias y shopping? Que la población... y en caso que la pregunta siguiente es si la población no lo obedece, ¿qué hacemos? Se procede a una represión, se procede a meter presa a la persona. ¿Por qué no obedecería la población contra, obviamente, un subsidio que les permita porque el llegar a fin de ejemplo del mes? subsidio es absolutamente insostenible, producto que se habla en algunos casos de 15.000 pesos por mes, y con 15.000 pesos por mes, Tampoco el que le vamos a obligar a cerrar su comercio, su mercería, el que va a la feria a vender lo que tiene que vender para poder hacerle el día, no le da. Entonces, realmente esto quiere decir, porque ahí es donde empieza a deteriorarse el relato. Cuando entramos y nos enfrascamos en este debate, parecería ser que pierde vigencia el mensaje contundente que hay que seguir transmitiéndole a la población, es que aquí no se sortió nada, que todavía sigue habiendo grandes riesgos, que hay que mantener todas las precauciones sanitarias habidas y por haber, que lo de la burbuja sigue tan vigente como antes, que hay que tener... O sea, cuando usted dice, bueno, pero el gobierno entonces no quiere el lockdown, el cierre absoluto, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que está de acuerdo a que yo salga por la calle a hacer lo que me parezca? No. Entonces, creo que por la insistencia con este tema, lo que se está debilitando es el mensaje que el presidente de la República por lo pronto dijo ayer en la reunión. Yo estoy dispuesto a encabezar una campaña con todos los partidos políticos, saliendo a decir que recomendamos a la gente quedarse en la casa, restringir la movilidad, buscar de la mejor manera posible el cuidado. La respuesta que se recibió a priori de esa reunión es que el Frente Amplio no acompañaría ese mensaje si no estaría ese mensaje acompañado de un cierre de actividades. Y entonces ahí volvemos al inicio de un círculo vicioso, que es... Bueno, hoy la OMS aparentemente lo que está planteando es que está contraria a los confinamientos, ¿no? A las cuarentenas, visualizándolas en las cuarentenas totales, en los lockdowns, ¿no? Bueno, porque han entendido que solo profundizan la pobreza y que son deudas y dolores para el presente y el futuro inmediato, ¿no? Eso también es así. Bien, pero acá siempre se insiste en no llegar al extremo de las cuarentenas. Ahora, una pregunta. Sí. Yo entiendo, bueno, si es parcial, dígame que sí y que no. Hagamos un supuesto, que tenemos, no sé, un fondo de reserva el mejor del mundo. Ahí sí podríamos hacer un lockdown y hacer una renta general total a mucha gente, ¿no? A ver, yo no creo que, se podría hacer, no creo que fuera efectivo, sí se podría atender con otra realidad económica, quizás otras situaciones. Entonces termina siendo un tema de plata siempre. No termina siendo un tema de plata, porque nadie puede demostrar, ni para un lado ni para el otro, que el lockdown traiga una baja de contagios o al revés. O sea, porque hay ejemplos para todos lados en el mundo. Bien. Entonces... Pero no intentarlo... Pero la renta económica... a la que usted habla, si el Uruguay tuviera... No, jugamos un supuesto. Sí, por supuesto. No tenemos ese fondo. No, ni que hablar, pero si se manejara de esa manera, también
sería absolutamente insostenible porque creo yo que el hombre, el ciudadano, tiende a la libertad también. O sea... Sí, bueno, pero hablamos de 20 días. Pero usted, días, bueno, no de un año. Pero le voy a decir una cosa también en dirección de lo que usted dice. Le reitero, en el mes de diciembre se votó una ley que suspendió el derecho a las reuniones. ¿Y qué ha pasado? Vaya usted hoy a la Rambla, vaya a un parque, vaya a un asado familiar. O sea, y entonces dice, bueno, pero ¿por qué ahí no se actuó? No, es que se actuó. Lo que no se quiere pasar es a la fase siguiente, que es la fase de la represión. Entonces, porque creo que hay que cuidar otras estabilidades y otros pesos y contrapesos que en una situación de crisis como la que estamos viviendo son muy delicados, que son los que también hay que preservar, que es el bien común, que es el de la paz social. Y dígame, ¿por qué es importante en esto de encabezar una campaña de quédate en casa, que nos lleve a algo parecido a lo de marzo, a que nos dé, ¿no? Si el oficialismo no precisa de la oposición para decidir el curso de algunas cosas, ¿por qué la precisa para liderar esta campaña? No, el problema es que la idea era el compromiso de todos los actores. Esa propuesta surge con la propuesta del Frente Amplio de que hay que hacer algo con todos. Sí. El presidente les dijo, yo encabezo esa campaña con ustedes. Sí. Entonces en realidad fue una respuesta a una propuesta que después no fue continuada. Perfecto. Producto de... ¿La va a hacer igualmente el oficialismo? Mire, el oficialismo la está haciendo, el gobierno. No, en concreto una campaña pública con presidente a la cabeza. Yo espero que sí. Y no solamente eso, en el Parlamento, la senadora Sanguinetti tuvo una muy buena idea, convocó a la Asociación de Agencias de Publicidad, presentaron una serie de ideas para que el Parlamento encabezara una campaña en ese tipo. El Parlamento multado, fíjense qué paradoja, el único partido, bueno, sí, ahora hablamos de eso. El único partido que todavía no contestó si está de acuerdo o no con esa campaña es el Frente Amplio. Bien, ¿se necesita que esté para hacerla? Bueno, es que creo que es lo importante que ¿O acaso todos? Un Frente Amplista que vea la campaña va a decir, si mis líderes no me lo piden? No, por supuesto que no, llegado el momento lo vamos a hacer. Va a quedar en la casa porque... Pero si la cosa es entre todos, que es lo que se reclama, sí, está bien. Cuando hay cosas que entre todos se pueden hacer, bueno, hagámosla. Hoy se rotuló a la reunión como innecesaria, absolutamente insatisfactoria, un fracaso. Yo no me animaría a ser tan contundente, porque también se dijo, miren que de las medidas que ustedes propusieron, muchas se implementaron. Porque además creo que no está bueno que ese mensaje de tanta negatividad se le transmita a la población, porque hay que reconocer que la inmensa mayoría de leyes que se han propuesto para atacar la pandemia han sido votadas por unanimidad. Algunas en tiempo expreso. Incluso el propio senador Andrade tuvo que pedir disculpas porque entiende que se equivocó al votar la reapertura de los free shops, ¿no? Bueno, está bien. Y bueno, está bien. Pero esas son realidades que también pasan. Estamos ante esas... Aprendiendo, sí. Y además esos tires y aflojes de la realidad. Algunos reclaman la apertura. Ayer hubo una manifestación en la Plaza Independencia de los artistas solicitando la reapertura de los espectáculos, que es muy legítimo, están muriéndose de hambre, como se dice popularmente. Y así usted va a diferentes realidades que tiene que usted componer. Ahora, lo central es la única solución que está confirmada, que es la que preserva y nos cuida del COVID, son las medidas individuales y de las burbujas. Y eso parecería ser que en su momento, hoy estamos viviendo las consecuencias, lamentablemente se aflojó. A ver, panelistas... sí, bueno, reflexiones humanas, yo qué sé, para ponerme como un ejemplo, o sea, ustedes creo que son testigos que por un tiempo intenté cuidarme y llega un punto que no tengo que salir, o sea, no es un tema solo de dinero, o sea, se ha hablado en estos días, el tema del dinero es muy importante y sobre todo para la gente que realmente lo necesita para las cosas básicas, pero también hay una necesidad espiritual de salir. Llegó un tiempo de hartazgo, yo qué sé, que les pasó a todo el mundo. Yo creo que ha habido, lo decía el otro día, un plebiscito silencioso de la gente que dijo, no más, quiero salir. Y tenemos ejemplos concretos de confinamiento. No es que no haya ninguna medida que se haya tomado,
O sea, no es que estemos en un momento de absoluta libertad. O sea, hay muchas empresas privadas que exigen y plantean el tema del teletrabajo y las empresas públicas, las oficinas públicas con teletrabajo. Quiere decir que tenemos ejemplos concretos hoy por hoy de confinamiento. Y yo tengo ejemplos claros de personas que conozco, y no una, conozco varias, que hacen confinamiento 8 o 10 horas en teletrabajo y después salen y se juntan en un apartamento con personas que vienen de otras burbujas y se regalan. Hacen una reunión en la casa, capaz que llegan de tapabocas, después se sacan los tapabocas. Quiere decir que el famoso confinamiento es algo que la única forma de generar alguna garantía es a través de la fuerza policial o los militares en la calle. Y yo creo que no está la sociedad uruguaya preparada mentalmente hoy por hoy para eso. Por el contrario, la gente lo que quiere es salir a buscar el mango y no solo el mango. Hay una necesidad espiritual también de libertad porque las fases de autoconfinamiento ya las vivió, ya las superó, le perdieron el respeto a la pandemia. Y la gente dice, bueno, yo tomo algunas precauciones, pero tengo que salir. Bien. Y también creo que en todo el tema de la reunión entre la Comisión de Seguimiento y el Presidente de la República, la verdad, yo a los bichos políticos, que me perdone el senador, pero siempre los voy a analizar en clave política. Yo creo que acá no hay sorpresa para nadie, y mucho menos con la famosa no entrevista que dio el presidente 24 horas antes. No hay sorpresa para nadie que el presidente les iba a plantear el escenario. ¿La famosa no entrevista? La famosa no entrevista. La famosa entrevista que él dio. Por eso viste que dijo la famosa no entrevista. No entrevista y eso tiene una connotación importante. Por eso. No, ninguna suspicacia. La famosa entrevista que dio 24 horas antes, creo que dejó muy claro cuál era su posición y qué era lo que iba a decir. Entonces no hay sorpresa ninguna. Y creo que el Frente lo que está haciendo acá es muy sencillo. Esto es juego político y es tratar de adjudicar las muertes al famoso lema de las muertes evitables, tratar de tirárselas y endosárselas todo al gobierno. ¿Crees que está haciendo eso la oposición, Vero? Creo que la oposición está buscando un rumbo que todavía no ha encontrado, eso sin duda. Para ejercer la oposición. Para ejercer la oposición. Entonces tal vez eso hace que dentro de las reuniones hay un clima, una conversación y demás, y luego lo que se ve en las cámaras es otra cosa. Pero esto no quita que le asista, a mi entender, parte de la razón. Creo que a nivel de estrategia sanitaria nos perdimos la oportunidad de, no sé si volver a marzo del 2020, porque eran otras las circunstancias, la población estaba con otros miedos y demás, eso es indudable, pero sí de haber seguido las recomendaciones del GACI, aquello de brindar abril, ¿no? Creo que eso hubiese sido una buena oportunidad y no era necesario ir a la cuarentena obligatoria si volvíamos a hacer énfasis con cifras muy claras, que son las cifras que hoy tenemos, que son muy contundentes respecto a la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos. Básicamente, creo que la discusión es una discusión fundamentalmente económica. Hay una ley vigente que está hoy con el tema de las aglomeraciones para disuadirlas. De los operativos que se hicieron en los fines de semana, 300 operativos, ¿en cuántos hubo incidentes? Yo creo que la gran mayoría de la población acató las medidas. No estamos hablando de un confinamiento obligatorio. Sí, yo creo que la gran mayoría acató. Pero ¿cómo usted me está diciendo que pueda acatar cuando usted mismo dice que hubieron 300 aglomeraciones? Bueno, pero si estamos hablando de todo el país, estamos hablando de determinadas... ¿Estamos hablando de 300 o 400 o 2000 que fueron las detectadas? Por ejemplo, en temporada de verano, por ejemplo... Pero la gran mayoría de la población, mientras eso estaba sucediendo, estaba dentro de sus casas. Y por eso fue que los contagios no sean muchísimo mayores. Y bueno, por eso, pero no, me parece que estamos llevando las discusiones, tanto desde el punto de vista de la oposición como desde el punto de vista del oficialismo, a determinados extremos. En el medio, creo que estaban, o por lo menos yo me ubico allí, en las recomendaciones de los científicos que nos dicen, si no paramos un poco, si no bajamos un poco, el nivel de circulación comunitaria del virus que hoy tenemos es muy grande y la campaña de vacunación, por más que es excelente y muy rápida y muy eficiente, no alcanza para poder contrarrestar eso. Yo creo que la gran discusión allí es una discusión económica Pero si usted me que permite, tiene que ver
con qué sectores subsidiamos, qué sectores no, Pero y que por todo supuesto eso- reconozco que no es fácil. No, por supuesto no, pero permítame decirle dos cosas. La primera, hoy hay más medidas restrictivas, salvo el adelanto de la licencia de la construcción, que en marzo del año pasado. En Uruguay es uno de los países que más medidas restrictivas adoptó. Hoy ya con la reapertura de los gimnasios y la reapertura de los comercios de frontera, no. Pero en febrero, marzo y abril era de los 4 o 5 países que más medidas restrictivas había adoptado. Usted hace referencia con razón a las medidas de disuasión que por suerte no tuvieron ningún problema ninguna, pero que si usted va al fondo de la cuestión implican de que hubo una desobediencia a una ley que estaba estableciendo una suspensión transitoria del derecho a la reunión consagrado en la Constitución. El problema está, entre tantos otros, el problema está radicado en que se le perdió el miedo a la pandemia. En marzo todo el mundo estaba con un susto terrible, veíamos en televisión española, Italia, se morían en los hospitales y lamentablemente eso, por algo que usted recién decía también, comienza a ser, es horrible, parte del escenario del panorama. En las medidas económicas se han tenido un sinnúmero. El año pasado se invirtieron 1.200 millones de dólares, este año vamos en 900 millones de dólares, va a ser mucho más. ¿Es lo suficiente? Seguramente no. Ahora, todo planteo que se hace el Frente Amplio entre las medidas económicas que planteaba era que en 4 meses se llegara a gastar un punto del Producto Bruto Interno, se llegara a invertir un punto del Producto Bruto Interno. Son 500 millones de dólares más. Entonces, hay por supuesto que atender las medidas sanitarias. Bien dice usted y con razón, la campaña de vacunación ha sido un acierto, un resultado. Acuérdese usted que en diciembre las críticas eran ¿y la vacuna cuándo llega y por qué no llega? Y entonces se intentaba ver por ahí una debilidad, esa se despejó, se está vacunando, somos el tercer país de América en el nivel de vacunación. Que coincido con usted en que es necesario seguir insistiendo en la necesidad de cortar la movilidad. Lo que consideramos que tiene que ser a través de un pacto. Y ese pacto tiene que estar basado entre la sociedad y todos nosotros y el Estado, diciendo, bueno, tratemos de cortar lo mayor que se pueda la circulación. Pero Bernardi, yo no le hablo de los 4 meses que propone el Frente Amplio, le hablo de esas 3 semanas, de ese abril que finalmente no blindamos, o de este junio que propone sí el Frente Amplio, pero de algo acotado en el tiempo que implicaría un esfuerzo económico, sí, pero que tal vez sea el último de este contexto puntual. De acuerdo, pero ahí entramos nuevamente en el debate de quiénes son los sectores, porque si son todos, usted lo que tiene que implicar es que esa medida de restricción absoluta no solamente es un tema de enfrentamiento económico, también es el del incumplimiento ante la eventualidad de que no se cumpla esa bajada de llave, ese apagón general que se propone. Cuando usted no lo logra, o no lo va a lograr hacer, el problema está que no solamente, quizás la erogación económica que realiza no obtiene el resultado buscado, y además no está garantizado que eso obtenga, porque el tema no es un tema de carácter económico, porque si fuera un tema de carácter económico, fíjese usted que, bueno, si se demostrara que el tema es un tema solamente de carácter económico, bueno. No hacer el intento luce como si... Hacemos una pausa y ya venimos. A ver si terminamos de entender. Con mucho gusto. Una preguntita más, pero ya venimos, ¿eh?